nacido como un simple plan para divertirse dentro de un grupo de jóvenes como cualquiera de nosotros, se convirtió en una de las noches más trágicas de Argentina. Pasa con el celular y ahí escucho las palabras más lindas de mi vida. Callejeros es una banda argentina de rock barrial formada en Ciudad Celina, Buenos Aires, en 1995 por Patricio Fontanet y Cristian Torrejón. Con el tiempo se convirtió en una de las bandas más influyentes y convocantes del rock barrial argentino. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran 9 de julio, Una nueva noche fría, Rock and Roll es sin destino, Imposible, Creo y Prohibido. Voces solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. La formación original estaba integrada por Patricio Fontanet, el cantante principal, Cristian Torrejón, el bajista, Eduardo Vázquez, baterista, Gustavo Varela, guitarrista, y Guillermo Levosí, guitarrista, a quienes más tarde se sumaron Maximiliano Dierfi, guitarrista, Luancho Carboné, saxofonista, y Elio Delgado, guitarrista. Finalmente, y después de haber lanzado 8 álbumes entre demos y discos oficiales, Callejeros anunció su disolución en el año 2010. Este chaval. Esta fiesta es posible. Damos comienzo al show con ustedes y para ustedes, Callejeros. Emir Omar Chabán, nacido un 31 de marzo de 1952, fue un empresario y productor musical argentino, conocido en su país como un difusor del rock nacional de la década de 1980. Chabán abrió el Café Einstein en sociedad con Sergio Ansenstein y Helmut Zieger, en Pueyrredón y Córdoba de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El local cerró en 1984, tras funcionar durante 2 años, ya que el nombre del lugar se había convertido en una referencia importante del rock nacional. En junio de 1985, el empresario inauguró Cemento, un gran espacio pensado inicialmente como una discoteca orientada al rock, aunque poco después comenzaron a realizarse recitales en vivo en el lugar. Y a principios de los años 1990, el lugar fue clausurado en forma temporal debido a las quejas de los vecinos por los ruidos. Por esos años, Chabán abrió otro local de menor tamaño que Cemento en la zona céntrica de la ciudad, que lo llamó Die Schule, aunque el emprendimiento tuvo una vida muy corta. Finalmente, en abril de 2004, inauguró el más grande de los locales de los que fue gerente, más conocido como República Cromañón. En plenas vísperas de Año Nuevo, el 30 de diciembre de 2004 ocurrió una de las tragedias más impactantes y dolorosas de la historia argentina, la tragedia de Cromañón. Esa noche, durante un recital de la banda Callejeros, se produjo un incendio en el local República Cromañón, ubicado en el barrio de Once, en la ciudad de Buenos Aires. El boliche era administrado por Omar Chabán y había sido inaugurado el 12 de abril de 2004, apenas unos meses antes de la tragedia. Curiosamente, el recital de inauguración también había sido de Callejeros, la misma banda que se presentaba la noche del incendio. La tragedia de Cromañón fue considerada la peor tragedia de la historia del rock a nivel mundial y una de las mayores tragedias no naturales ocurridas en nuestro país. Como consecuencia del incendio, 194 personas perdieron la vida y otras 1.432 resultaron heridas, dejando una marca que todavía permanece en la memoria de los argentinos. El hecho generó un enorme impacto en toda la sociedad. Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes comenzaron una larga lucha para reclamar justicia y mantener viva la memoria de quienes fallecieron aquella noche. Además, la tragedia tuvo importantes consecuencias políticas y judiciales. Entre ellas, se inició un juicio político que terminó con la
destitución del entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. En el plano de lo cultural, Cromañón generó una profunda reflexión sobre las condiciones de seguridad en los locales de espectáculos y sobre las prácticas habituales de los recitales, como el uso de bengalas y la sobreventa de entradas. A partir de entonces, se realizaron mayores controles y muchos de los locales fueron clausurados por no cumplir con las normas de seguridad. La noche del incendio, Callejeros se encontraba realizando el último de los 3 recitales consecutivos en Cromañón. En este caso, muchos del staff de seguridad fueron detenidos debido a soborno por parte del público que iba al evento y por falta de profesionalismo, que sería una de las gotas que derramó el vaso, ya que no aplicaban los métodos de seguridad que fueron aplicados en fechas anteriores, como por ejemplo, muchos pasaban sin entrada y en vez de limitar la capacidad, permitieron que siga ingresando gente hasta sobrepasar el límite de 1.000 personas, haciendo que ingresen hasta 4.000 al mismo tiempo. Exclusivo América Noticias. A las 10:50 de esa trágica noche del 30 de diciembre de 2004, mientras la banda interpretaba la canción Distinto, una bengala encendida por un asistente impactó contra el techo del lugar, el cual estaba cubierto con materiales altamente inflamables. El fuego se propagó rápidamente y comenzó a liberar grandes cantidades de humo y gases tóxicos. La evacuación se volvió extremadamente difícil debido al corte de luz, la gran cantidad de personas presentes y las graves irregularidades en las salidas de emergencia, una de las cuales estaba cerrada con candados y alambres. La mayoría de las víctimas falleció por inhalación de gases tóxicos, aunque muchas personas que lograron salir regresaron al edificio para intentar rescatar a otros asistentes. La tragedia de Cromañón marcó un antes y un después en la historia del rock argentino y dejó una profunda huella en la sociedad, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Después de la tragedia de Cromañón, la justicia inició una extensa investigación para determinar las responsabilidades del incendio. El primero en ser detenido fue Omar Chabán, gerente de la República Cromañón, acusado de haber permitido las condiciones que hicieron posible la tragedia. También fueron investigados y procesados el manager de Callejeros, el personal de seguridad y miembros de la Policía Federal. También varios funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por diferentes delitos relacionados con negligencia, incumplimiento de sus deberes y presuntos actos de corrupción. Detrás de la tragedia hubo una cadena de complicidades que la justicia terminó por desarmar. Por un lado, se demostró el pacto invisible entre Chabán y los músicos de Callejeros. Ambos sabían que el uso de la pirotecnia era parte del show y de igual forma lo fomentaron, ignorando que el lugar era una trampa mortal con las salidas de emergencia clausuradas. Por otro lado, el peligro se alimentó de la corrupción estatal. Inspectores de la ciudad y policías miraron para otro lado a cambio de coimas, aprobando papeles falsos para que un boliche que no cumplía ninguna norma siguiera abriendo sus puertas. Tras permanecer prófugo durante las primeras horas posteriores a la tragedia, la justicia dictó un pedido de captura nacional y que culminó con la detención de Chabán en el barrio de Montserrat. El caso generó una gran polémica en la sociedad argentina.
Horas después de la tragedia, Chaban fue detenido por orden de la juez María Angélica Croto. Fue liberado en el año 2005, a solo 5 meses de la tragedia. Pasó 166 días en libertad en casa de su mamá y luego volvió al penal, donde pasó más de 2 años, hasta que consiguió su excarcelación y fue liberado el 7 de diciembre de 2007. Unos amigos de él le prestaron una casa a unos 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Chaban llegó al juicio procesado por los delitos que contemplan una pena de hasta 26 años de prisión. El 19 de agosto de 2009, el Tribunal Oral Criminal 24 condenó a Chaban a 20 años de prisión. En abril de 2010 continuó en libertad debido a que apeló su sentencia ante la Cámara de Casación Penal. Finalmente, el 17 de octubre de 2012 fue sentenciado a 10 años y 9 meses de prisión. Se ordenó el inmediato cumplimiento de la pena impuesta a todos los condenados, que eran 14 en total, por el caso de Cromañón. El juicio de Cromañón se convirtió en uno de los procesos judiciales más importantes de la historia argentina y representó la búsqueda de verdad y justicia por las 194 víctimas fatales y los más de 1.400 heridos que dejó la tragedia. Tras varios años de investigación, la justicia concluyó que la tragedia de Cromañón no tuvo un único responsable. El incendio fue el resultado de una cadena de negligencias, irregularidades y graves fallas en los controles de seguridad, que hicieron posible que una noche dedicada a la música terminara convirtiéndose en una verdadera catástrofe. Muchas veces, cuando vemos tragedias tan grandes como Cromañón en las noticias, tendemos a buscar culpables. Y no tenemos en cuenta que además de los llamados culpables, están sus protagonistas, que son aquellos que vivieron, que vieron o sufrieron el hecho. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los miles de protagonistas de esa trágica noche. Él es Alejandro, quien hoy nos va a contar cómo fue vivir esa noche que para quien estaba en su casa era una noche más, pero que para él y para una gran parte del público de ese recital pudo haber sido su última noche con vida. Señora, bueno, finalmente apareció, lo estábamos buscando en las motos. Fanático de las bandas de rock, de Los Redondos, Los Piojos. No me gustaba mucho ir a bailar porque no me gustaba la música que pasaban, iba de vez en cuando. Mi primo, que tiene mi misma edad, me decía que había una banda que se llamaba Callejeros, la empezó a compartir. Cuando llegamos había un ambiente y un clima que para mí era pesado. Nunca había frecuentado un lugar así o una situación así, pero me sentía tranquilo porque estaba con gente que me inspiraba confianza y tranquilidad. Nos hicieron sacar hasta las zapatillas para ver si metíamos cosas. Yo no entendía nada. Yo hacía lo que hacían mis primos, si se sacaban las zapatillas, me sacaba las zapatillas, si decían que no, yo decía que no. Una noche yo era muy chiquito, quizás no veía el panorama que tengo hoy en un recital, pero me acuerdo de estar con mi primo y un loco al lado con la bengala así, sacudiendo para todos lados, y que te tenías que correr. Nos empezamos a escabullir entre la gente, como la gente se te cruzaba en el medio, nos soltamos de los brazos, yo me quedo como solo, inmediatamente se cortaron. Medio como ir con la corriente, para donde llegaba la corriente. En algún momento medio como que dije, bueno, ya está, como que bajar los brazos porque no sé si es el humo o qué, o como que uno medio como que va perdiendo la conciencia y es como que me voy quedando dormido. Alguien me sacó, me acuerdo, un pibe gigante que estaba ahí en la puerta tirando manotazos, sacando a la gente trabada de este punto crítico. Hice el último llamado y cuando llamo a mi casa, creo que me atiende Magdi, la mamá de uno de mis mejores amigos. Y en eso Gustavo me dice, Pablo, llamó Magdalena. Me pasa con el celular y ahí escucho las palabras más lindas de mi vida que me dice Magdi, llamó Ale. Y empiezo a los gritos, llamó a Alejandro, llamó a Ale, nos abrazamos entre los familiares, los amigos, la gente que pasaba por ahí, chicos que estaban esperando en la guardia, que habían salido de la guardia, familiares que estaban en la calle Ambrosetti, nos abrazamos todos, era una montaña de abrazos. La gente en estado desesperante. El origen de este incendio habría sido una bengala.
La memoria no cambia el pasado, pero puede cambiar el futuro.